Durante 5 años mi nuera mantuvo a mi hijo alejado de mí por celos. Entonces recibí un pastel de reconciliación. Me pareció extraño. ¿Te gustó el pastel? ¿Es tu favorito?, me envió por mensaje de texto. Yo respondí, sí, a tus padres les encantó. En ese momento me llamó gritando, ¿qué hiciste? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Consuelo y tengo 60 años. Durante los últimos 5 años he vivido en un silencio que no elegí, en una soledad que no merecía. Hoy, mientras miro este pastel que acaba de llegar a mi puerta, siento que algo no está bien. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí. Todo cambió cuando mi hijo se casó con Paola. Al principio pensé que era normal que una nuera quisiera marcar su territorio, que necesitara tiempo para adaptarse a la familia. Yo había criado a mi hijo sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 12 años. Habíamos sido un equipo, él y yo. Pensé que siempre lo seríamos. Paola llegó a nuestras vidas como una tormenta silenciosa. Era hermosa, educada, sabía decir exactamente lo que mi hijo quería escuchar. Durante el noviazgo, siempre fue amable conmigo, pero había algo en sus ojos cuando me miraba que me hacía sentir incómoda. Una frialdad calculada que ocultaba detrás de sonrisas perfectas. La primera señal de alarma llegó durante los preparativos de la boda. Yo había ofrecido ayudar con la organización, como cualquier madre haría. Paola sonrió y me dijo que lo tenía todo bajo control, que no me preocupara. Pero cuando llegó el día de la boda, descubrí que había sido deliberadamente excluida de todas las decisiones importantes. Mi opinión no importaba, mis sugerencias no eran bienvenidas. Durante la ceremonia, mientras veía a mi hijo pronunciar sus votos, sentí una punzada extraña en el pecho. No era tristeza por perderlo, sino el presentimiento de que algo fundamental estaba cambiando. Paola me miraba desde el altar con esa sonrisa que ya conocía, pero sus ojos decían algo diferente. Decían, ahora él es mío. Los primeros meses fueron sutiles. Paola nunca me atacó directamente, nunca levantó la voz. Su estrategia era mucho más refinada que eso. Comenzó sugiriendo que yo era demasiado protectora, que necesitaba darles espacio como pareja recién casada. Mi hijo, cegado por el amor, empezó a repetir sus palabras como si fueran suyas propias. «Mamá, creo que necesitamos un poco de espacio», me dijo una tarde después de que yo hubiera insistido en visitarlos sin avisar. Paola dice que es importante que establezcamos nuestras propias tradiciones como pareja. Cada conversación se volvía un campo minado. Si sugería algo, era interferencia. Si no decía nada, era distancia emocional. Paola había creado un juego en el que yo no podía ganar, y lo peor era que mi hijo no se daba cuenta de que estaba siendo manipulado. La situación empeoró cuando quedó embarazada. Yo esperaba que la llegada de mi nieto me devolviera mi lugar en la familia, pero Paola usó el embarazo como otra arma en su arsenal. De repente yo era estresante para ella. Mis visitas le provocaban ansiedad. Mi presencia podía dañar al bebé. Doctor dice que necesito mantenerme alejada de situaciones que me generen estrés, le explicaba Paola a mi hijo, mientras yo escuchaba desde la cocina durante una de mis últimas visitas. Tu madre es muy intensa. Creo que sería mejor si limitáramos las visitas hasta después del nacimiento. Mi hijo, preocupado por su esposa embarazada, aceptó sin cuestionar. Las visitas se redujeron a llamadas telefónicas esporádicas, y después incluso esas se volvieron tensas y artificiales. Cuando nació mi nieto, fui al hospital llena de esperanza. Pensé que ver a su primer hijo cambiaría las cosas, que Paola entendería que yo solo quería ser parte de esta nueva vida. Pero incluso en ese momento tan sagrado, ella encontró una manera de hacerme sentir como una intrusa. Está muy cansada, me dijo mi hijo cuando llegué con flores y un regalo para el bebé. El médico dice que necesita descanso completo. Quizás podrías volver en unos días. Nunca llegaron esos unos días. Cada vez que intentaba acercarme,
Había una nueva excusa, una nueva razón por la que mi presencia no era conveniente. Paola había construido muros invisibles alrededor de mi familia, y yo me encontré del otro lado, mirando hacia adentro como una extraña. El golpe final llegó en el segundo cumpleaños de mi nieto. Yo había estado planeando la celebración durante semanas. Había comprado decoraciones y un pastel especial. Pero cuando llegué a su casa con las manos llenas de regalos y el corazón lleno de ilusión, encontré la fiesta ya en marcha. «Oh, Consuelo», me dijo Paola con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Pensé que mi hijo te había dicho que cambiamos la fecha. Qué lástima que no pudiste estar aquí a tiempo». Mi hijo evitó mi mirada. Sabía que él había participado en esta humillación, consciente o inconscientemente. Esa tarde me fui de su casa por última vez. No porque hubiera decidido alejarme, sino porque finalmente entendí que ya no tenía lugar allí. Eso fue hace 5 años. 5 años de cumpleaños perdidos, de navidades solitarias, de noches despierta preguntándome qué había hecho mal. 5 años de cartas sin respuesta y llamadas que van directo al buzón de voz. 5 años de ver a otros abuelos en el parque con sus nietos mientras yo camino sola. Y ahora, después de todo este tiempo, después de todo este silencio, llega este pastel a mi puerta. No hay tarjeta, no hay explicación, solo una caja blanca con un pastel de chocolate que solía ser mi favorito. El repartidor me dijo que venía de parte de Paola. Estoy aquí, en mi cocina silenciosa, mirando este pastel como si fuera una bomba sin explotar. Porque después de 5 años de conocer a Paola, después de 5 años de entender cómo funciona su mente retorcida, sé que esto no es un gesto de reconciliación. Esto es otra prueba, otra manipulación, otra forma de demostrar que ella tiene el control. Y por primera vez en 5 años, siento que tal vez ha cometido un error. Tal vez, finalmente, ha mostrado demasiado de su verdadera naturaleza. El pastel sigue ahí, esperando. Y yo también estoy esperando, pero no para comerlo. Estoy esperando para ver qué juego está jugando esta vez, porque después de 5 años de silencio he aprendido algo importante. Paola nunca hace nada sin una razón oculta. Mientras contemplo este pastel sospechoso en mi cocina, no puedo evitar recordar cómo Paola perfeccionó su arte de la manipulación a lo largo de estos 5 años. No fue un proceso repentino, sino una erosión lenta y calculada de mi lugar en la vida de mi hijo. Recuerdo vívidamente la primera Navidad después de que naciera mi nieto. Yo había comprado regalos para todos, había preparado mi famosa ensalada de papa que a mi hijo siempre le encantaba, y llegué a su casa con la esperanza de que las fiestas nos unirían como familia nuevamente. Paola me recibió en la puerta con una expresión de sorpresa fingida. «Oh, Consuelo, no sabía que vendrías tan temprano. Acabamos de terminar de abrir los regalos. Qué lástima que te los perdiste». Era mentira, por supuesto. Los regalos estaban perfectamente envueltos bajo el árbol, y mi nieto todavía estaba en pijama. Pero la mentira no era para mí, era para mi hijo, quien escuchó la conversación desde la cocina. En su mente, yo era la abuela irresponsable que llegaba tarde a las celebraciones familiares importantes. «Mamá», me dijo mi hijo cuando entré, «Paola me dijo que ibas a llegar después del almuerzo, ya comimos». Yo sabía que nunca había dicho eso, pero ¿cómo podía contradecir a su esposa sin parecer conflictiva? Paola había creado una situación en la que cualquier defensa de mi parte me haría ver como la suegra problemática que causa peleas en Navidad. Me quedé 1 hora viendo cómo mi nieto jugaba con juguetes que yo no había visto abrir, comiendo sobras de un almuerzo al que no fui realmente invitada. Cuando me fui, escuché a Paola decirle a mi hijo: «Tu madre parece muy tensa últimamente. Espero que esté bien». Esa era otra de sus tácticas favoritas, expresar preocupación falsa por mi bienestar mental cuando ella era exactamente la causa de mi angustia. El año siguiente fue peor. Para entonces, Paola había establecido nuevas tradiciones familiares que convenientemente me excluían. Decidieron celebrar las fiestas en casa de los padres de ella, porque es más fácil para el bebé, decía. Cuando sugerí que podrían alternar entre las 2 familias,
Paola suspiró y dijo: «Es que sus padres son mayores, Consuelo. Necesitan estas memorias. Sus padres tenían la misma edad que yo. La manipulación más cruel llegó durante el tercer cumpleaños de mi nieto. Yo había estado llamando durante semanas para preguntar sobre la fiesta, pero mis llamadas rara vez eran devueltas. Cuando finalmente logré hablar con mi hijo, me dijo que habían decidido hacer algo pequeño, solo familia inmediata. Claro, estaré allí, le dije, asumiendo que familia inmediata me incluía. Bueno, mamá, es que... vaciló. Paola piensa que tal vez sería mejor si esta vez fuera solo nosotros tres. Ya sabes, para crear memorias íntimas como núcleo familiar. Esas no eran las palabras de mi hijo. Eran las palabras de Paola saliendo de su boca, pero él las había internalizado tanto que probablemente creía que eran sus propios pensamientos. ¿Y los padres de Paola?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, ellos van a ayudar con la organización, murmuró. Es diferente, diferente. Esa palabra se convirtió en la explicación para todo. Era diferente cuando los padres de Paola venían sin avisar, pero yo necesitaba una invitación formal. Era diferente cuando ellos se quedaban para las cenas familiares, pero yo era una imposición. Era diferente cuando ellos daban consejos sobre la crianza de mi nieto, pero mis sugerencias eran interferencia. El patrón se repitió durante años. Paola nunca me atacaba directamente. Nunca decía algo que pudiera ser citado como evidencia de su hostilidad. En cambio, creaba situaciones donde yo siempre parecía estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, haciendo las cosas incorrectas por las razones equivocadas. Si llegaba con regalos, estaba malcriando al niño. Si no traía nada, era distante. Si ofrecía ayuda, era controladora. Si no ofrecía ayuda, era desinteresada. Había construido un laberinto psicológico donde cada decisión que yo tomara sería incorrecta. Lo que más me dolía era ver cómo mi hijo cambiaba. El niño que una vez me contaba todos sus secretos, que venía a mí cuando tenía problemas, que me llamaba su mejor amiga, se había convertido en un extraño cortés que medía cada palabra cuando hablaba conmigo. Durante una de nuestras últimas conversaciones significativas, intenté explicarle cómo me sentía. «Hijo», le dije, «siento que estoy perdiendo mi lugar en tu vida. Sé que Paola es tu esposa y eso es como debe ser, pero yo sigo siendo tu madre». Su respuesta me quebró el corazón. «Mamá, tal vez el problema es que no has aceptado que ya no soy un niño. Paola dice que muchas madres tienen dificultades para dejar ir a sus hijos». Paola dice. Esas dos palabras se habían convertido en el preámbulo de cada opinión que mi hijo tenía sobre mí. Ya no pensaba por sí mismo cuando se trataba de nuestra relación. Simplemente repetía lo que su esposa le había programado para creer. El momento más doloroso llegó cuando mi nieto cumplió 4 años. Yo había estado mirando desde mi ventana cuando vi a mi hijo salir de su auto cargando globos y decoraciones. Vivíamos en el mismo barrio, a solo 3 cuadras de distancia, pero podría haber sido otro planeta por lo aislada que me sentía. Esa noche, escuché risas y música que venían de la dirección de su casa. Reconocí la voz de mi hijo, la risa aguda de mi nieto, las voces de otros niños jugando. Era el sonido de una celebración a la que yo no pertenecía, una vida familiar que continuaba perfectamente sin mí. Más tarde, mientras lavaba los platos de mi cena solitaria, me di cuenta de que ya no recordaba la última vez que mi nieto me había abrazado. Ya no recordaba la última vez que había escuchado su voz decir, «Abuela». Me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia familia, y lo peor era que mi ausencia ni siquiera parecía notarse. Durante estos 5 años, Paola perfeccionó su imagen de nuera perfecta mientras simultáneamente me borraba de la ecuación familiar. En las redes sociales publicaba fotos de reuniones familiares donde yo había sido cuidadosamente editada fuera de la narrativa. Mi hijo compartía estas publicaciones sin pensar en cómo me sentiría al verlas. Los cumpleaños, las graduaciones del preescolar, los primeros días de escuela, todas las piedras angulares de la infancia de mi nieto pasaron sin mí. Yo me enteraba de estos momentos importantes días después a través de publicaciones de Facebook que aparecían en mi feed como puñaladas digitales.
Y ahora, después de 5 años de este tratamiento, después de 5 años de ser sistemáticamente borrada de sus vidas, Paola me envía un pastel. Sin explicación, sin disculpa, sin reconocimiento de todo el daño que ha causado. Mientras miro este pastel de chocolate que una vez fue mi favorito, no puedo evitar preguntarme, ¿qué juego está jugando ahora? ¿Qué nueva forma de tortura ha ideado? Porque una cosa es segura. Después de 5 años de conocer a Paola, sé que este pastel no es un gesto de bondad. Es otra prueba, otra manipulación, otra oportunidad para ella de demostrar que tiene el control total sobre mi familia. Pero tal vez, solo tal vez, esta vez ha subestimado a la mujer que ayudó a criar al hombre que ella ahora controla. Han pasado 3 horas desde que llegó el pastel y sigo sin tocarlo. Está ahí, en mi mesa de cocina, como un enigma envuelto en betún de chocolate. Durante estos 5 años de soledad forzada, he aprendido a confiar en mi intuición de una manera que nunca tuve que hacer antes. Y mi intuición me está gritando que algo no está bien. Me siento frente al pastel, estudiándolo como si fuera evidencia en un crimen. La decoración es perfecta, demasiado perfecta. Paola siempre fue meticulosa con los detalles, especialmente cuando planeaba algo. Recuerdo cómo organizó su boda con la precisión de un general militar, cómo cada elemento estaba calculado para crear la imagen exacta que ella quería proyectar. Este pastel tiene esa misma sensación calculada. No hay una nota, no hay explicación, solo esta llegada misteriosa después de años de silencio absoluto. Si realmente quisiera reconciliarse, ¿no habría incluido al menos unas palabras? ¿Una disculpa, tal vez? ¿Un reconocimiento de todo el tiempo perdido? Me levanto y camino alrededor de la mesa, mirando el pastel desde diferentes ángulos. La cobertura está perfectamente lisa, sin una sola imperfección. Las rosas de azúcar están colocadas con precisión matemática. Esto no es un gesto espontáneo de buena voluntad. Esto es algo que fue planeado, ejecutado con la misma frialdad que caracteriza todo lo que Paola hace. Durante mis años de aislamiento, he tenido mucho tiempo para pensar, para analizar cada interacción que tuve con ella, cada palabra que intercambiamos. He llegado a entender que Paola nunca hace nada sin una razón oculta, sin una agenda que beneficie únicamente sus intereses. Este pastel no es diferente. Pero entonces, ¿cuál es su plan esta vez? ¿Qué espera lograr enviándome esto después de tanto tiempo? Me siento nuevamente y trato de pensar como ella. Paola siempre ha sido una estratega, alguien que piensa varios movimientos por delante en el tablero de ajedrez de la manipulación familiar. Es entonces cuando me viene una idea que me hiela la sangre. ¿Y si hay algo en el pastel? ¿Y si esta es su forma de hacerme daño físico después de haberme destruido emocionalmente? No sería completamente descabellado. Durante estos años he visto de qué es capaz cuando se trata de eliminar obstáculos de su vida. Recuerdo una conversación que escuché por casualidad durante una de mis últimas visitas a su casa. Paola estaba hablando por teléfono con alguien sobre una vecina que se había enfermado después de comer algo en una reunión social. «Qué conveniente», había dicho Paola con una risita fría. Algunas personas simplemente no saben cuándo no son bienvenidas. En ese momento pensé que era solo un comentario cruel, pero ahora me pregunto si había más detrás de esas palabras. ¿Había algo más siniestro en esa enfermedad de la vecina? ¿Era Paola capaz de algo así? Miro el pastel nuevamente y siento un escalofrío recorrer mi espina dorsal. No voy a comerlo. No voy a permitir que me convierta en otra de sus víctimas, pero tampoco voy a simplemente tirarlo a la basura. Si Paola está jugando un juego, entonces yo también puedo jugar. Me dirijo a mi armario y saco mi abrigo. Hace años que no veo a los padres de Paola, don Roberto y doña Carmen. Siempre fueron amables conmigo, incluso después de que su hija comenzara su campaña sistemática para borrarme de la familia. En las pocas ocasiones en que coincidimos en eventos familiares antes de mi exclusión total, siempre me trataron con respeto y cariño. Recuerdo especialmente a doña Carmen, una mujer dulce que una vez me confesó que estaba preocupada por la manera en que Paola controlaba cada aspecto de la vida de mi hijo.
Es muy posesiva, me había susurrado durante el baby shower de mi nieto. Espero que con el tiempo aprenda a relajarse un poco. Nunca tuvo esa oportunidad de relajarse. En cambio, Paola se volvió aún más controladora con los años. Tomo el pastel y lo coloco cuidadosamente en una bolsa. Si hay algo malo en él, prefiero que lo descubramos ahora, con testigos, que permitir que Paola ejecute su plan en secreto. Y si no hay nada malo, bueno, al menos habré hecho un gesto amable hacia dos personas que no me han hecho daño. El viaje hasta la casa de los padres de Paola toma 20 minutos en autobús. Durante todo el camino, sostengo la bolsa con el pastel como si fuera una bomba de tiempo. Tal vez lo es, en cierto sentido. Tal vez este momento cambiará todo, para bien o para mal. Su casa es modesta, pero bien cuidada, con un pequeño jardín delantero lleno de flores que doña Carmen cultiva con amor. Cuando toco el timbre, escucho los pasos familiares de don Roberto acercándose a la puerta. «Consuelo», dice cuando abre, y su sorpresa es genuina pero cálida. «¡Qué sorpresa tan agradable! Carmen, ven a ver quién está aquí». Doña Carmen aparece secándose las manos en un delantal y su rostro se ilumina cuando me ve. «Consuelo, querida, qué gusto verte. Pasa, pasa. ¿Cómo estás? Hace tanto tiempo que no sabíamos de ti». Su calidez me conmueve casi hasta las lágrimas. Es la primera vez en años que alguien de la familia me recibe con genuina alegría de verme. Me doy cuenta de lo mucho que he extrañado esta sensación de pertenencia, de ser bienvenida en algún lugar. «Estoy bien», les digo, aunque ambos sabemos que no es completamente cierto. «Traje algo para ustedes». Saco el pastel de la bolsa y lo coloco en su mesa de comedor. Sus ojos se iluminan con placer. «¡Qué hermoso!», exclama doña Carmen. «¿Lo hiciste tú?». Vacilo por un momento. «No, en realidad. Paola me lo envió hoy, sin ninguna nota. Pensé que tal vez ustedes podrían disfrutarlo más que yo». Veo cómo intercambian una mirada rápida. Don Roberto se aclara la garganta. «¿Paola te envió un pastel? ¿Después de todo este tiempo? ¿Sin ninguna explicación?». «Así es», confirmo. «Llegó esta mañana con un repartidor. Sinceramente me pareció extraño después de tantos años de silencio». Doña Carmen se acerca al pastel y lo examina más de cerca. «Es hermoso», dice lentamente. «Pero tienes razón en que es extraño. Paola nunca hace nada sin una razón». Sus palabras confirman mis sospechas. Incluso sus propios padres reconocen la naturaleza calculadora de su hija. «Bueno», dice don Roberto, «sea cual sea la razón, apreciamos que hayas pensado en nosotros. ¿Te quedas a tomar café? Podemos probarlo juntos». «Me encantaría tomar café», digo, «pero no creo que pueda quedarme mucho tiempo». Mientras doña Carmen prepara el café, observo cómo don Roberto examina el pastel con más atención. Hay algo en su expresión que me dice que él también siente que algo no está bien. «Consuelo», me dice en voz baja, «¿hay algo más que debamos saber sobre este pastel?». Su pregunta me confirma que mi intuición estaba correcta. Incluso ellos sienten que hay algo sospechoso en este gesto aparentemente generoso de su hija. Solo que después de 5 años de no saber nada de ella, me pareció muy extraño recibir esto de la nada, admito. Mi intuición me dice que hay algo más detrás de esto. Don Roberto asiente lentamente. Tu intuición probablemente está en lo correcto. Paola siempre ha sido complicada en sus motivaciones. En ese momento, mi teléfono suena con una notificación de mensaje de texto. El corazón se me acelera cuando veo el nombre en la pantalla. Paola. El mensaje dice: «¿Te gustó el pastel? Es tu favorito, ¿verdad?». Miro a don Roberto y a doña Carmen, que han notado mi cambio de expresión. Este es el momento de la verdad. Este es el momento en que descubriré exactamente qué juego está jugando Paola esta vez. Con dedos que apenas tiemblan, escribo mi respuesta. Sí, a tus padres les encantó. No pasan ni 10 segundos después de enviar mi mensaje cuando mi teléfono explota en mis manos. Paola me está llamando y puedo sentir la urgencia desesperada en la vibración del aparato. Don Roberto y doña Carmen me miran con curiosidad mientras yo contemplo la pantalla iluminada con el nombre de su hija. «Es Paola», les digo, y veo cómo sus expresiones se tensan inmediatamente. «Contesta»,
me dice don Roberto con voz firme. Ponla en altavoz. Deslizo el dedo para responder y activo el altavoz. La voz de Paola sale del teléfono como un grito ahogado de pánico. ¿Qué hiciste? Su voz está tan alterada que apenas puedo reconocerla. Esta no es la Paola fría y calculadora que conozco. Esta es una mujer al borde de la histeria total. Hola, Paola. Respondo con la calma más convincente que puedo reunir. ¿Cómo estás? No me vengas con esa mierda de cortesía, grita. ¿Dónde está el pastel? ¿Qué hiciste con él? Miro a los padres de Paola que se han quedado petrificados. Sus rostros han palidecido completamente. Doña Carmen se lleva una mano al pecho y don Roberto aprieta los puños. Le di el pastel a tus padres, digo lentamente, observando sus reacciones. Pensé que sería un gesto amable. El silencio que sigue es ensordecedor. Puedo escuchar la respiración agitada de Paola a través del teléfono, y el sonido es como el de un animal herido. No, 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 murmura, y su voz se quiebra completamente. Ellos no pueden comerlo. ¿Ya se lo comieron? La confesión está ahí, suspendida en el aire como humo tóxico. Paola acaba de admitir que hay algo en el pastel que no debe ser consumido. Sus propios padres la escuchan confirmar que su hija, su propia sangre, les envió algo peligroso. ¿Por qué? Pregunto manteniendo mi voz tranquila, aunque por dentro estoy temblando de rabia. ¿Por qué no pueden comerlo, Paola? ¡Cállate!, grita. Solo dime si ya se lo comieron. Don Roberto toma el teléfono de mis manos. Su voz cuando habla es la de un padre destruido. Paola, soy tu papá. ¿Qué hay en ese pastel? El silencio que sigue es aún más horrible que sus gritos. Puedo imaginarla del otro lado, dándose cuenta de que sus propios padres han escuchado cada palabra de su confesión involuntaria. Papá. Su voz ahora es pequeña, infantil. No era para ustedes, era para ella. ¿Qué hay en el pastel, Paola? La voz de don Roberto se ha vuelto dura como el acero. Respóndeme ahora mismo. Yo puse. Se detiene y puedo escuchar que está llorando. Puse laxantes, muchos laxantes. Quería que se enfermara, que pasara días en el baño, que sintiera lo miserable que me ha hecho sentir a mí durante todos estos años. Doña Carmen deja escapar un grito ahogado y se desploma en una silla. Su propia hija había intentado envenenarme y, por extensión, a ellos. ¿Cuántos laxantes?, pregunta don Roberto, y puedo ver que está tratando de mantener la calma mientras evalúa el peligro para su esposa y para él mismo. Suficientes para que estuviera enferma durante días, admite Paola entre sollozos. No iba a matarla solo quería que sufriera como yo he sufrido. ¿Como tú has sufrido? La voz de don Roberto explota con una furia que nunca le había escuchado. Tú fuiste quien la alejó de la familia. Tú fuiste quien destruyó la relación entre ella y su hijo. ¿De qué diablos estás hablando? Ella nunca me aceptó, grita Paola de vuelta. Siempre traté de quitarme a mi marido. Siempre estuvo celosa de que él me amara más a mí que a ella. Las palabras salen de ella como veneno, revelando años de pensamientos distorsionados y celos enfermizos. Todo este tiempo, mientras yo pensaba que era una manipuladora fría y calculadora, ella había estado alimentando una obsesión enfermiza basada en fantasías de competencia que existían únicamente en su mente. Paola, digo tomando el teléfono de vuelta, nunca traté de quitarte a tu marido. Solo quería ser parte de la vida de mi hijo y mi nieto. Mentira, chilla. Siempre lo trataste como si fuera tu bebé. Nunca aceptaste que él me eligió a mí. Ahí está. La verdad que había estado oculta detrás de años de manipulación y crueldad. Paola no veía a mi hijo como un adulto capaz de amar a múltiples personas de diferentes maneras. En su mente distorsionada, el amor era un juego de suma cero, donde solo una mujer podía ganar su devoción total. Y por eso decidiste envenenarme, digo, dejando que la realidad de sus acciones se asiente en el silencio. No iba a matarte, murmura, pero su defensa suena patética incluso para ella misma. Pero podrías haber matado a mis padres, dice una nueva voz en el teléfono. Es mi hijo. Debe haber llegado a casa mientras Paola tenía su colapso nervioso. Mi amor, dice Paola,
y puedo escuchar cómo trata desesperadamente de cambiar su tono a algo más suave, más manipulador. No era para ellos, no sabía que tu madre se lo daría a mis padres. ¿Entonces era para mi madre? La voz de mi hijo está llena de una incredulidad que me parte el corazón. ¿Intentaste envenenar a mi madre? No era veneno, insiste Paola. Solo quería que aprendiera una lección. ¿Qué lección? Mi hijo suena completamente roto. ¿La lección de que mi esposa es una psicópata que intenta lastimar a la gente que ama? No soy una psicópata, grita Paola. Soy tu esposa. Se suponía que me eligieras a mí. Te elegí, dice mi hijo, y su voz está llena de una tristeza tan profunda que puedo sentirla a través del teléfono. Te elegí todos los días durante 5 años, pero elegirte a ti no significaba que tenía que odiar a mi madre. Sí significaba eso. Paola está completamente descontrolada ahora. O me eliges a mí o la eliges a ella. No puedes tener a las dos. El silencio que sigue es devastador. Puedo imaginar a mi hijo, después de 5 años de estar cegado por la manipulación, finalmente viendo a su esposa como realmente es. Una mujer tan consumida por los celos y la inseguridad que estuvo dispuesta a envenenar a su propia suegra. Paola, dice mi hijo finalmente, y su voz suena como la de un hombre que acaba de despertar de una pesadilla de 5 años. Creo que necesitas ayuda. No necesito ayuda, grita ella. Lo único que necesito es que esa mujer salga de nuestras vidas para siempre. Esa mujer, dice mi hijo, es mi madre, y la acabas de intentar envenenar. Don Roberto toma el teléfono nuevamente. Paola, tu madre y yo vamos camino al hospital para que nos revisen. Cuando regresemos, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre lo que acabas de hacer. Papá, por favor. Paola suena desesperada. No era para ustedes. Pero podría haber sido, dice doña Carmen, hablando por primera vez desde que comenzó la llamada. Su voz está llena de dolor y decepción. ¿Cómo pudiste hacer algo así, hija? ¿Cómo pudiste siquiera pensar en lastimar a alguien de esa manera? No hay respuesta de Paola. Solo el sonido de sollozos y respiración entrecortada. Mamá, dice mi hijo, y cuando escucho esa palabra dirigida hacia mí, después de tanto tiempo, casi me desplomo. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya por ti? Por primera vez en 5 años, mi hijo me está preguntando si estoy bien. Por primera vez en 5 años, suena como el niño que crié, el joven que se preocupaba por mi bienestar antes de que Paola lo convirtiera en un extraño. Estoy bien, hijo, logro decir a pesar del nudo en mi garganta. Estoy con los padres de Paola. Ellos me van a llevar a casa. No, dice él firmemente. Voy por ti. Ya es hora de que hablemos. La llamada terminó hace 10 minutos, pero el silencio en la casa de los padres de Paola sigue siendo ensordecedor. Doña Carmen está sentada en su sillón favorito, con las manos temblorosas sosteniéndose el pecho, mientras don Roberto camina de un lado a otro como un animal enjaulado. El pastel sigue ahí en la mesa, ahora convertido en evidencia de la crueldad de su propia hija. 50 años, murmura doña Carmen, y su voz suena como si viniera de muy lejos. 50 años llevamos casados, Roberto, y nunca pensé que criaríamos a alguien capaz de esto. Don Roberto se detiene y se sienta pesadamente al lado de su esposa. Lo veo envejecer 10 años en un instante. Carmen, no es nuestra culpa. Hicimos lo mejor que pudimos. ¿Lo hicimos?, pregunta ella, mirándome con ojos llenos de lágrimas. Consuelo, perdónanos. No sabíamos. Nunca imaginamos que ella fuera capaz de algo así. Me acerco y tomo las manos de doña Carmen entre las mías. Ustedes no tienen nada de qué disculparse. Ustedes siempre me trataron como familia. Pero debimos haber visto las señales, insiste don Roberto. Durante estos 5 años, cada vez que preguntábamos por ti, Paola tenía una explicación diferente. Que estabas muy ocupada, que habías decidido tomar distancia, que preferías no participar en las reuniones familiares. Nos vendió la historia de que eras tú quien no quería saber nada de ellos, continúa doña Carmen. Decía que eras amargada porque tu hijo había elegido formar su propia familia. Nosotros
Nosotros le creímos. Sus palabras no me duelen porque ya sospechaba que Paola había construido una narrativa alternativa para explicar mi ausencia. Lo que me sorprende es la sofisticación de sus mentiras, cómo había logrado convencer incluso a sus propios padres de que yo era la villana de la historia. Ella es muy convincente, les digo suavemente. Durante años logró convencer a mi propio hijo de que yo era el problema. Don Roberto se levanta bruscamente y va hasta el teléfono. Tengo que llamar al hospital. Necesitamos saber qué tipo de laxantes usó y si representan algún peligro real. Mientras él hace la llamada, doña Carmen y yo nos quedamos en silencio. Puedo ver que está procesando años de interacciones con su hija bajo esta nueva luz. Cada conversación, cada explicación, cada justificación que Paola había dado durante estos 5 años, ahora se ve diferente. Había señales, dice finalmente. Cuando era niña, Paola siempre fue intensa con sus amistades. Si una amiga hablaba con otra niña, Paola se ponía celosa. Decía que tenía que elegir, o era su amiga o era amiga de la otra niña, pero no podía ser amiga de las dos. Sus palabras me dan escalofríos porque describen exactamente la mentalidad que Paola aplicó a su matrimonio con mi hijo. Para ella, el amor era una competencia de suma cero donde solo podía haber una ganadora. En la adolescencia fue peor, continúa doña Carmen. Tuvo varios novios y con cada uno era lo mismo. Los aislaba de sus familias, de sus amigos. Siempre tenía una explicación convincente de por qué las otras personas en sus vidas eran tóxicas o problemáticas. ¿Y ustedes qué hacían? Nada, admite con vergüenza. Pensábamos que era una fase, que con el tiempo maduraría. Cuando conoció a tu hijo, parecía haber cambiado. Era dulce, considerada, parecía realmente enamorada. Probablemente lo estaba, digo, pero su forma de amar es posesiva, exclusiva. En su mente, amar a mi hijo significaba que él no podía amar a nadie más, ni siquiera a su propia madre. Don Roberto regresa de su llamada con cara de alivio. Hablé con un médico. Me dijo que mientras no hayamos comido el pastel, no hay peligro inmediato, pero quiere que vayamos al hospital para un chequeo preventivo, solo por precaución. ¿Y si lo hubiéramos comido?, pregunta doña Carmen. Don Roberto vacila. Dependiendo de la cantidad de laxantes que haya usado, podría haber causado deshidratación severa, especialmente peligrosa para personas de nuestra edad, en el peor de los casos. No termina la frase, pero no necesita hacerlo. Todos entendemos la implicación. Paola no solo había intentado hacerme daño a mí, inadvertidamente había puesto en riesgo mortal a sus propios padres. En ese momento, escucho un auto estacionándose afuera. A través de la ventana, veo a mi hijo bajarse de su vehículo. Después de 5 años de verlo solo en fotografías de redes sociales, la realidad de tenerlo cerca me abruma. Se ve más viejo, más cansado, con líneas de estrés alrededor de los ojos que no estaban ahí antes. Toca a la puerta suavemente, y don Roberto va a abrir. Cuando mi hijo entra, sus ojos me buscan inmediatamente. Por un momento, ninguno de los dos sabe qué decir. El tiempo se detiene mientras nos miramos. 5 años de separación forzada, suspendidos entre nosotros como una barrera invisible. «Hola, mamá», dice finalmente, y su voz se quiebra un poco al pronunciar esa palabra que no había dirigido hacia mí en tanto tiempo. «Hola, hijo», logro responder, aunque tengo un nudo en la garganta que amenaza con asfixiarme. Se acerca lentamente, como si estuviera navegando en territorio desconocido. «¿Estás bien? ¿No comiste nada del pastel?» «No. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien». «Tu instinto siempre fue muy bueno», dice, y hay una mezcla de admiración y arrepentimiento en su voz. Ojalá hubiera confiado más en él durante estos años. Doña Carmen se levanta discretamente. «Roberto, creo que deberíamos ir al hospital ahora y dejar que hablen en privado. No se vayan por mí», digo rápidamente. «No es por ti, querida», dice doña Carmen besando mi mejilla. «Es porque después de lo que pasó hoy, necesitamos procesarlo todo, y ustedes dos necesitan tiempo para sanar. Los padres de Paola se van, dejándonos solos por primera vez en 5 años. Mi hijo se sienta en el sofá,
lejos de mí, pero no tanto como para parecer hostil. Parece estar luchando con algo internamente. No sé por dónde empezar, dice finalmente. Puedes empezar por contarme cómo está mi nieto, sugiero suavemente. Sus ojos se llenan de lágrimas. Él pregunta por ti. Siempre ha preguntado por ti. Paola le decía que estabas muy ocupada para visitarnos, pero él nunca dejó de preguntar por su abuela. Esas palabras son como un bálsamo en una herida que había estado sangrando durante años. Mi nieto se acordaba de mí, preguntaba por mí a pesar de todos los esfuerzos de Paola por borrarme de su vida. ¿Qué más le decía Paola sobre mí? Mi hijo baja la cabeza avergonzado. Tantas cosas. Que eras crítica, que no aprobabas nuestro matrimonio, que querías controlarnos. Después del incidente de hoy, me di cuenta de que todo lo que me decía sobre ti en realidad lo estaba describiendo a ella misma. ¿El incidente de hoy? Cuando llegué a casa y la encontré histérica al teléfono contigo, al principio pensé que estabas molestándola, pero luego escuché su lado de la conversación, y nada tenía sentido. ¿Por qué estaría tan desesperada por un pastel que ella misma había enviado? Se levanta y comienza a caminar por la sala, exactamente como solía hacer cuando era niño y estaba procesando algo difícil. Entonces puse el teléfono en altavoz y escuché todo. Escuché cómo admitía que había puesto laxantes en el pastel. Escuché cómo se preocupaba por sus propios padres. Y en ese momento, 5 años de confusión de repente tuvieron sentido. Se detiene y me mira directamente. Mamá, creo que he estado viviendo con una extraña durante todos estos años. La mujer que se casó conmigo no es la misma persona que intentó envenenarte hoy. Sí lo es, digo gentilmente. Siempre fue la misma persona, solo que ahora la estás viendo sin el filtro del amor ciego. ¿Cómo pudiste saberlo? ¿Cómo supiste que no debías comer el pastel? Porque después de 5 años de ser tratada como enemiga por alguien, desarrollas un instinto de supervivencia. Y porque, a pesar de todo, sigo siendo tu madre. Conozco la diferencia entre un gesto genuino y una trampa. Mi hijo se acerca y por primera vez en 5 años me abraza. Es un abrazo desesperado, lleno de años de arrepentimiento y dolor acumulado. Lo siento tanto, mamá, solloza contra mi hombro. Siento haber permitido que esto pasara, siento haberte perdido durante tanto tiempo. No me perdiste, le digo, acariciando su cabello como cuando era pequeño. Nunca me perdiste. Solo estuve esperando a que regresaras a casa. Han pasado 6 meses desde el día del pastel. 6 meses desde que mi vida cambió para siempre con una simple mentira que reveló una verdad devastadora. Mientras escribo esto, puedo ver a mi nieto jugando en el jardín trasero de mi casa, su risa llenando un espacio que durante 5 años había estado silencioso. Los cambios no llegaron de inmediato. Durante las primeras semanas después de la revelación, mi hijo vivió en una especie de shock, como alguien que despierta de un sueño y necesita tiempo para recordar dónde está realmente. Paula, por su parte, alternaba entre ataques de furia y episodios de manipulación desesperada, tratando de recuperar el control que había mantenido durante tanto tiempo. Fue un momento de locura, le decía a mi hijo durante sus intentos de reconciliación. Estaba celosa, lo admito, pero nunca haría algo realmente malo. Tú me conoces, amor. Sabes que no soy una mala persona. Pero el hechizo se había roto. Una vez que mi hijo vio la máscara caerse, no pudo volver a ponérsela. Los laxantes en el pastel no eran un momento de locura temporal. Eran la manifestación física de 5 años de crueldad emocional sistemática. La separación fue inevitable, aunque dolorosa. Mi hijo luchó con la culpa de haber permitido que su matrimonio destruyera nuestra relación, mientras que Paola luchó contra la pérdida de control sobre la narrativa de su propia vida. Durante semanas, me llamaba a todas horas, alternando entre súplicas patéticas y amenazas veladas. «Esto es culpa tuya», me gritaba durante una de sus llamadas nocturnas. «Mi matrimonio era perfecto hasta que apareciste con tu pastel envenenado». «Yo no envenené ningún pastel, Paola», le respondía con calma. «Tú lo hiciste. Era para ti, solo para ti. No era mi culpa que se lo dieras a mis padres.
Esas conversaciones me confirmaron algo que ya sabía. Paola nunca aceptaría responsabilidad por sus acciones. En su mente distorsionada, ella seguía siendo la víctima de una conspiración familiar en su contra. El punto de inflexión llegó cuando mi nieto, durante una de sus primeras visitas a mi casa después de la separación, me preguntó algo que me partió el corazón. Abuela, ¿por qué mamá dice que tú eres mala? Mi hijo, que estaba presente, se puso rígido. ¿Qué más te ha dicho mamá sobre la abuela? Dais que tú ya no la quieres porque la abuela te lavó el cerebro, respondió mi nieto con la honestidad brutal de un niño de 7 años. Dice que la abuela nos va a separar como separó a papá de ella. En ese momento, mi hijo tomó la decisión más difícil pero más necesaria de su vida. Solicitó la custodia completa de mi nieto, no por venganza, sino por protección. No podía permitir que Paola continuara usando a su propio hijo como peón en sus juegos psicológicos. La batalla legal fue intensa, pero breve. Los padres de Paola, traumatizados por el descubrimiento de lo que su hija había intentado hacer, testificaron a favor de mi hijo. Su testimonio sobre los laxantes en el pastel, combinado con años de comportamiento manipulativo documentado, pintaron un cuadro claro de inestabilidad emocional. Nuestra hija necesita ayuda profesional, declaró don Roberto durante una de las audiencias. Hasta que la reciba, no creemos que sea seguro para nuestro nieto estar bajo su cuidado primario. El día que se finalizó la custodia, Paola apareció en mi puerta una última vez. Se veía demacrada, con ojeras profundas y el cabello sin arreglar. Era la primera vez que la veía sin su máscara de perfección cuidadosamente construida. ¿Estás contenta?, me preguntó, y su voz era apenas un susurro. ¿Conseguiste lo que querías? Lo único que siempre quise, le respondí, era ser parte de la vida de mi familia. Nunca quise quitarte nada. Mentirosa, me espetó, pero sin la fuerza de antes. Desde el día que conociste a mi esposo, planeaste esto. Planeaste separarme de él. Paola, le dije con tristeza genuina, no fui yo quien te separó de él, fuiste tú. Con cada mentira, con cada manipulación, con cada acto de crueldad, tú misma destruiste tu matrimonio. Se quedó ahí parada por un momento más, como si estuviera esperando que yo dijera algo que pudiera usar como munición para su próxima guerra emocional. Cuando no lo hice, simplemente se dio la vuelta y se fue. No la he vuelto a ver desde entonces. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. Mi hijo y yo tuvimos muchas conversaciones difíciles sobre los años perdidos, sobre las señales que él había ignorado, sobre cómo reconstruir la confianza que se había erosionado durante tanto tiempo. ¿Cómo pudiste perdonarme tan fácilmente?, me preguntó una tarde mientras veíamos a mi nieto montar su bicicleta nueva en el jardín. Porque eres mi hijo, le respondí simplemente. Y porque entiendo que fuiste víctima de manipulación tanto como yo. La diferencia es que tú vivías con ella. Yo solo tenía que soportar sus efectos. Mi nieto se adaptó sorprendentemente bien a los cambios. Los niños son resilientes de maneras que los adultos a menudo subestimamos. Después de algunas semanas de confusión inicial, comenzó a florecer en un ambiente donde no tenía que navegar entre lealtades conflictivas o escuchar constantemente críticas sobre las personas que amaba. Abuela, me dijo una tarde mientras horneábamos galletas juntos, ¿por qué mamá no viene a visitarnos? Mamá está aprendiendo cosas importantes sobre sí misma. Le expliqué cuidadosamente. A veces los adultos necesitan tiempo para entender cómo ser mejores personas. ¿Como cuando yo tengo que ir a mi cuarto a pensar en lo que hice mal? Algo así, cariño. Paola tiene visitas supervisadas una vez a la semana. Según mi hijo, usa ese tiempo principalmente para intentar saber qué pasa en nuestras vidas, buscando cualquier información que pueda usar en su próximo intento de recuperar control. Afortunadamente, mi nieto ha aprendido a mantener conversaciones superficiales durante esas visitas. Don Roberto y doña Carmen se han convertido en una fuente inesperada de apoyo. La revelación sobre su hija los dejó devastados,
pero también los liberó de años de caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de su comportamiento errático. Ahora pueden tener una relación honesta conmigo y con mi hijo, sin tener que filtrar cada interacción a través de las inseguridades de Paola. Siempre supimos que algo no estaba bien, me confesó doña Carmen durante una de nuestras cenas familiares regulares. Pero era más fácil hacer la vista gorda que confrontar la realidad de que nuestra hija tenía serios problemas emocionales. Ahora estamos en terapia familiar, agregó don Roberto, tratando de entender cómo contribuimos a crear este patrón de comportamiento y cómo podemos ayudarla a sanar, si es que quiere sanarse. Hasta ahora, Paola ha rechazado todas las sugerencias de terapia individual o familiar. En su mente, el problema sigue siendo todos los demás, no ella. Pero hay esperanza de que eventualmente, cuando el dolor de la pérdida supere su necesidad de control, pueda estar dispuesta a hacer el trabajo interno necesario para convertirse en una persona más sana. En cuanto a mí, estos 6 meses han sido una revelación. Durante 5 años, había definido mi vida por lo que había perdido: mi hijo, mi nieto, mi lugar en la familia. Ahora me doy cuenta de que nunca realmente los había perdido. Simplemente habían estado temporalmente inaccesibles. Mi casa, que durante tanto tiempo se sintió como un mausoleo de memorias, ahora está llena de vida nuevamente. Los fines de semana escucho el sonido de pasos corriendo por las escaleras, risas desde la sala de juegos y conversaciones durante la cena que no había tenido en años. Abuela, me dijo mi nieto la semana pasada, papá dice que antes vivías muy sola. ¿Te sentías triste? A veces, admití, pero ya no me siento sola. Bien, dijo con la seriedad de un niño de 7 años, porque nosotros te vamos a cuidar para que nunca más te sientas triste. Esas palabras, viniendo de alguien que había sido usado como arma en contra mía durante tanto tiempo, fueron más sanadores que años de terapia podrían haber sido. Mi hijo está reconstruyendo su vida lentamente. La separación de Paola fue financieramente costosa y emocionalmente agotadora, pero él dice que se siente como si hubiera despertado de un sueño de 5 años. Está considerando volver a la escuela para terminar una maestría que había abandonado cuando Paola decidió que era una pérdida de tiempo. Hay tantas cosas que dejé de hacer porque ella decía que eran tontas o innecesarias, me contó la semana pasada. Ahora me doy cuenta de que dejé de ser yo mismo sin ni siquiera notarlo. Mientras escribo estas palabras, el sol se está poniendo en lo que ha sido otro día hermoso. Mi nieto está dibujando en la mesa del comedor. Mi hijo está preparando la cena. Y yo estoy reflexionando sobre cómo un pastel envenenado se convirtió en el catalizador para salvar mi familia. A veces las bendiciones vienen disfrazadas de tragedias. Durante 5 años pensé que había perdido todo lo que me importaba. Resultó que solo estaba esperando el momento adecuado para recuperarlo todo, y más. La intuición materna que me hizo desconfiar de ese pastel no solo me salvó de una intoxicación desagradable, me salvó la vida que pensé que había perdido para siempre. Y lo más hermoso de todo es que mi familia está más fuerte ahora de lo que nunca fue antes, forjada en la verdad en lugar de construida sobre mentiras. Paola quería enseñarme una lección con ese pastel. Al final, la lección fue para ella, que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, y que el amor real no requiere la destrucción de otros para existir. Mi nombre es Consuelo. Tengo 60 años, y finalmente, después de 5 años de silencio forzado, estoy en casa.